Buenas tardes a todos. Dígame si se oye bien el micrófono. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Qué tal? Tenemos una quinta conferencia hoy y no se va a- a- a proyectar esto en vivo como le había explicado Liliana, sino que posteriormente, como va a ser grabado, se colgará en YouTube. Entonces, hoy vamos a hablar de tres pintores sumamente distintos, coetáneos a nivel cronológico, que son Georgia O'Keeffe, Yves Tanguy y Rockwell, Norman Rockwell. Son sumamente distintas el enfoque, la técnica, la vida, completamente eh, contrastantes estas tres figuras, porque la próxima conferencia la voy a dedicar al action painting, line con Rothko, con Pollock, y no quise incluirlos en net, que también tienen fechas muy parecidas, pero no quise mezclar, preferí que fuesen tres figuras netamente distintas, no importa, y tenemos a George O'Keeffe, que estaba esperando su turno desde hace un par de conferencias, y vamos a empezar con ella, una mujer realmente muy particular, con una personalidad fuerte, interesante, inteligente, quien empieza realmente su vida. Les aconsejo, como les he dicho, que no lean, porque se queda uno atascado con las imágenes, con las letras, y me parece que fluye más. Y yo voy a ir rápido. Tengo negritas para recordar qué es lo que les tengo que decir, pero es más, me parece más, como quieran, por supuesto, los que quieran leer, lean, pero me parece mejor que escuchen. Em, a ella le costó muchísimo integrar el mundo del arte, porque las mujeres a principios del siglo no tenían, ya tenía, pues, eh, cuando se va para Nueva York, ya tenía que me estaba dando clases y quería dedicarse a la pintura y no podía, porque las mujeres lo único que se podían acercar al arte prácticamente solamente a través de la enseñanza. Esta señora se va a dedicar, la conocemos todos generalmente, por sus flores, unas flores agigantadas en primer plano, planas, una manera muy original y muy distinta de ver la temática de las flores, que más nadie realmente la ha estudiado como ella. Y también tuvo una época, cuando vive en Nueva York, donde trabajó los rascacielos. Su obra va a ser asociada al surrealismo, sobre todo en la época ella se va para New México después que muere el esposo. Y ya les voy a hablar del esposo, que es una figura clave en la historia de la vida de esta mujer y en la historia del arte de los Estados Unidos. Entonces ella también va a tener una época en la que ella retrata rascacielos y otra época en el desierto donde se va a dedicar a unas imágenes extrañísimas de paisajes, que ella se enamora de New México, pero la primera persona que la ayuda es el que va a ser su marido. Siempre se asocia a Georgia O'Keeffe con los genitales femeninos, con la, con la vulva, y ella toda la vida rechazó, sostuvo que no tenía nada que ver con eso, pero quisieron ver esas imágenes que vamos a ver, la aspecto sexual de los órganos femeninos. Em, Ella se va a retirar. Les voy a enseñar primero sus imágenes porque fue una mujer, me parece muy linda, muy interesante. Vamos a verla en varias fotos. Su marido es Stiglitz, quien es el que la va a proyectar, a propiciar, a, a, a- a dar. Le hizo una exposición, imagínense, sin que ella supiera nada. Y esta es la casa donde vivió esta mujer después que queda viuda.
Él no se enamora de ella inmediatamente, creo que se conocen en el 16 y en el 18 es que se empieza una relación entre los dos. Quería también decirles que los colores en ella van a ser sumamente vibrantes. Hay una técnica que va a utilizar, sobre todo en la época de los rascacielos, que es que la vamos a ver al final, es una precisionismo, se llama, ¿no? Es una especie de derivado del cubismo y el futurismo. Y es siempre con un enfoque sumamente bidimensional. Pero déjenme ver, lo que es importante es que ella tuvo mucha fama al principio, eso cae en un momento dado, después de los 40, pero en los años 70 le dedican una gran exposición y vuelve a salir a la luz la, la obra de O'Keeffe, pero la agarran casi como una bandera a las feministas. Y eso a ella la molestó. Ella decía, estaba buscando esa frase, ella decía que no hay nada, no tiene nada que ver con género. Cristian, se me terminó esto porque se me fue para bueno, no importa, vamos a ver los rascacielos un momento. Esta es la época de Manhattan, que es el final de la presentación. Esta es una imagen del río y de las fábricas y de los edificios. Y fíjense ya cómo aquí hay otra tendencia, ¿no? Aquí en el lado derecho podemos sentir pues la presencia de un lenguaje efectivamente derivado del futurismo y del cubismo. Y en el lado izquierdo ya se insinúa un poco lo que va a ser su verdadera tendencia, que va a ser no durante el periodo de las flores, sino durante el periodo de New México, de los paisajes, que es el surrealismo. Van a ver una serie de imágenes surrealistas totalmente. Ella llegó a decir, solo mediante la selección, la eliminación y el énfasis llegamos al verdadero significado de las cosas. Es decir, empezó a simplificar las imágenes, como llevando a la esencia las rocas, las hojas y las flores incluso. Aquí tenemos tres imágenes de rascacielos en el periodo que vivió en Nueva York, que son estos primeros años. Ya se casa con Stiegel. De él no les he dicho que lo hablamos la semana pasada, la semana antepasada, que abrió la Galería 921 en Nueva York, que era el momento más de vanguardia, fue el que propuso, el que promulgó, el que conoció, el que proyectó a Picasso, a los futuristas italianos. Y entonces aquí tienen la palabra, una de las obras notables es el Radiator Building, Night, New York. Y hay un crítico que fantasea y dice que el edificio de la izquierda es una imagen del esposo y que el de ella es el Radiator y que el de él en rojo es el Scientific American Building. Y ella escoge este retrato de un rascacielos de Co, pero su temática va a cambiar totalmente. Ella en el 25 comienza, después de haber empezado a hacer rascacielos y esa imagen del río que vimos antes con los edificios y las chimeneas, pinta sus últimos trabajos los echo para atrás para que los vuelvan a ver. Y nos vamos al inicio. Cristian, ayúdame aquí, que tengo que hacer esto. Ok. Entonces, la primera mujer que expone en una individual en Estados Unidos es Georgia O'Keeffe. El esposo, el amante primero es el que le propicia un año de estudio en Nueva York, estudia arte, y después hace lo que les comenté, la exposición simultánea. Y esto del Museo de Brooklyn hizo una retrospectiva el 27. Vamos ya a ver la obra de ella. Trata de llegar a la abstracción. Esta es una imagen que se las adelanto porque se convirtió en un icono del arte norteamericano
por el hecho de que está emulando la bandera, el azul, rojo y blanco de la bandera, con estas imágenes que a ella la fascinaron, una cosa extrañísima, todos estos cráneos y esqueletos que encontraba en... le dieron la Medalla de la Libertad y la Medalla Nacional de las Artes. Y aquí al final les puse una retrospectiva organizada por el Whitney en el 70, revivió su carrera y atrajo la atención de una nueva generación de mujeres en la era del feminismo. Ella siguió trabajando hasta que muere y ella vivió en este sitio después que se muda. Ella llega a New México y no se sabe por qué ni por qué. Ella se enamora de aquel paisaje que ya van a ver ustedes. Esa, fíjense la parte esta es la parte de atrás de su casa donde ella está pintando y es completamente árido, son unas formaciones rocosas de tipo casi de milenario, ya, creo que tengo una o dos imágenes, pero lo que quiero que sepan es que ella no quería ya salir de allí, no quiso más nunca salir de estos espacios que tuvo dos casas, un rancho en un sitio y la casa que acabamos de ver, que es una casa de arcilla prácticamente, muy sencilla, muy elemental. Y hizo más de 2000 obras a lo largo de su vida. Esta es una de las primeras obras jovencita del 16, donde se presupone que ella está emulando la idea de Kandinsky, de que los colores tienen que dar eh, um, el arte visual que tiene que transmitir emociones mediante el uso de la línea y del color, pero parece que ella tocaba en esa época el violín y entonces también se piensa que eso puede ser una voluta del mástil del violín. Todas elucubraciones, lo que hay que simplemente ver la obra, ver el uso de los tonos y las formas eh, curvas y diagonales que utilizó. Estos son unos primeros dibujos de la acuarela de figuras femeninas, muy, muy diluidos los colores, como podrán ver. Esto es un momento en que ella hace una especie de homenaje a Cézanne, tiene un momento de gusto por las manzanas, hizo algunas obras de frutas figurativas, como podemos ver, pero enseguida vamos a hablar ya de las flores. Las pinturas del lotos pueden tener vínculos más profundos con el simbolismo y la imaginería sexual, porque en la mitología egipcia las flores del loto son un símbolo del útero y en la mitología india son símbolos directos de las vulvas. Entonces, a pesar de que ella toda la vida contrastó eso, ya vamos a ver las imágenes e inevitablemente es fácil pues asociarlas con la imagen del órgano femenino. Vamos a leer esto juntos. Se opuso a las interpretaciones sexuales de sus obras y durante 50 años mantuvo que no existía ninguna relación entre las vulvas y sus obras. Cuando la gente dijo, lee símbolos eróticos en mis cuadros, en realidad están hablando de sus propios asuntos y fantasías. Así le puso un corte a esto. Y se consideró como una feminista revolucionaria y la artista rechazaba esa noción también diciendo la feminidad es irrelevante, no tiene nada que ver con la creación artística ni con los logros. Interesante, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, la creación es la creación que tiene eso que ver con lo femenino, con lo masculino. Aquí empezamos a ver algunas de sus obras. ¿Por qué sale esto? Sale esto. Ok. Entonces ya vemos un colorido y una tendencia a una abstracción, que hay una especie de espirales cóncavas, convexas, que ella va trabajando con distintos colores. Son dos obras distintas, ¿ok? Yo las agrupé porque son muchísimas y lo que quiero es simplemente pasar, que vean, que disfruten la obra tan colorida y tan... Ella encontró en la fotografía una
medio extraordinario que le permitió ampliar mentalmente, o sea, vio que podía hacer plano enorme de una cosa pequeña, de una flor pequeña, por ejemplo. Esto es una parte intrínseca del centro generalmente de las flores, ¿no? Y aquí yo fui agrupando las imágenes como cierta asociación de la una con la otra. Ya estas son en un colorido más sobrio. Estas dos las, las puse juntas porque me parecieron muy armónicas juntas y porque los colores son sumamente hermosos. La de la izquierda es una de las obras más reproducidas de Georgia O'Keeffe. Aquí hay otra más de... Lo que pasa es que yo no puedo leer la parte de arriba, Cristian, los títulos. Eso no se puede quitar. No. Dice, you're sharing screen, stop share, y no. Esta es una de las primeras representaciones a gran escala de una flor. Parece que nadie había hecho eso antes, ¿no? Y ella lo que dijo al respecto fue, nadie ve realmente una flor. Es tan pequeña, no tenemos tiempo. Y ver lleva tiempo. Así que me dije, pintaré lo que veo, lo que la flor es para mí, pero la pintaré grande para que se sorprendan y se tomen tiempo para mirarla. Entonces esta es más allá de ningún simbolismo oculto, esto es simplemente para ella una flor y se piensa que como las partes reproductivas podrían, que ella podía estar enfatizando la androginia para contrastar que su tema no estaba relacionado con ningún género. Entonces seguimos viendo imágenes, el colorido es exquisito generalmente y muy contrastante. Fíjense ustedes la suavidad de estos lilas, de estos rosas y la fuerza que utiliza en música azul, verde, expresa sentimientos hacia la música a través del arte visual. Rosenfeld, que era un periodista, muy comentarista de arte y de música, hombre muy culto, de los años 20, comentó la esencia de la propia feminidad impregna sus cuadros, citando, o sea que lo femenino está implícito también en la escogencia del colorido. Aquí hay 4 imágenes de 4 cuadros distintos, los fui agrupando precisamente para poderlos disfrutar. Simple, aquí hay una armonía de azules y verdes. Y esto más bien parece otro tipo de... ¿Ves, Cristian? Que no puedo ver los títulos. Jack in the Puppet, no sé qué puede querer decir eso. Aquí hay unas hojas del lado izquierdo y una flor con las hojas contrastantes. Voy a ir pasando las imágenes. Lo que es importante aquí es las últimas 3 líneas. Como si se vieran, ella quería que se vieran las flores como si fueran, como si estuvieran vistas bajo un lente de aumento, como si estuvieran con un blow-up, ¿no? Y le hizo muchas imágenes a esta flor, amapola, y a canna roja, que también le gustaba mucho, esas 2 flores, la canna roja y las amapolas. Aquí hay un hibiscus, nuestra cayena del lado izquierdo, y otro tipo de flor que no sé cómo se llamaría en español, y hojas rosadas y grises. Fíjense cómo cambia el colorido, o sea, es extraordinaria la sensibilidad de esta mujer. Aquí tenemos una orquídea y un girasol. Y esto fue una obra que se vendió en el 32, ya entrada pues su carrera, ya más adelante, en plena depresión, se vendió por $405 en el 2014, hace nada, en una subasta, la heredera de Walmart, ustedes saben que Walmart es una gran cadena americana, y
más del triple de cualquier otra artista femenina hasta ese momento. Por la imagen de la izquierda, la flor blanca, que se llama Jimson Weed. Aquí están las calas. También se dedicó a, imagínense, si tienen 2000 imágenes, son muchísimas las flores, las imágenes de calas que hizo son como, no sé, por lo menos 200. Yo escogí algunas. Y esto fue un truco de su marido. Stieglitz anunció que 6 de sus pinturas se habían vendido en Francia para un comprador anónimo en $25.000. Y eso no se sabe, eso no parece que no fue verdad, fue un truco. Y eso catapultó, propició y la venta de su obra. Se vendieron a un precio más alto. Miren qué hermosas las flores que parecen como unas camelias o como unas... ¿Cómo se llama esa flor tan perfumada? Como los malabares. Y aquí ya vemos que cuando se va para el New México empieza a recoger rocas, huesos y lo va a complementar con las características del paisaje de ese sitio, mezclándolas, y compró un rancho, aprendió a manejar en el año 29, era un Ford, y entonces se movía desde su Post Ranch al norte de Nuevo México a la casa que vimos hace un rato. Y ella decía, un lugar tan hermoso, intacto y solitario, una parte tan bonita de lo que yo llamo el lejano, se está refiriendo al lejano oeste, ¿no? Ella lo llamaba simplemente el lejano, es el oeste, efectivamente, ¿no? Pero ella tuvo problemas psiquiátricos, ella estuvo recluida en un hospital psiquiátrico en el 30 y sufrió varias crisis nerviosas. Se dice que es porque el esposo tuvo una aventura amorosa y ella eso la descuadró, pero el marido de Frida Kahlo, Diego Rivera, declaró alegremente que ella había tenido una relación con Frida Kahlo. Diego Rivera anuncia que Georgia O'Keeffe y Frida Kahlo tuvieron un episodio amoroso sexual. Días de verano, que es esta obra que está a la derecha, representa una escena desértica con una calavera de ciervo y vibrantes flores silvestres. Entonces ustedes ven el contraste de lo que acabamos de ver, como lleva las flores a un plano prácticamente bidimensional, muy colorido y grande, a este tipo de surrealismo absolutamente individualista, ¿no? Digamos, pero acuérdense que esta es la época del surrealismo, de que se leía Breton, que se leía Prévert. Ahorita vamos a hablar de ellos cuando hablemos de Tanguy. Y fíjense que ella llega a decir, en la década del 40, realiza una extensa serie de pinturas que ella llama Lugar Negro, al oeste de su casa, y dice, Lugar Negro se asemejaba, oigan esto, a una milla de elefantes, con colinas grises y arena blanca a sus pies. Es decir, es una especie de poesía onírica, de poesía fantasiosa. Esto es lo que circundaba y lo que llamaba. Díganme ustedes, son acantilados extraordinariamente milenarios, o sea, son unas estructuras, como decir nosotros los tepuy, el equivalente pues de estructuras geológicas antiquísimas. Y esto es lo que ella veía desde la parte de atrás de una de sus dos casas. Entonces ella empieza a emular el paisaje, a representarlo, y son representaciones fieles a su manera del paisaje que la circunda. Otras 3, Colinas Rojas. Aquí hay todas las tonalidades del rojo y del rosado. Cuando llegué a New México, dice, aquello era mío. En cuanto lo vi, era mi país. Es curioso, ¿verdad? O sea, viene de Nueva York, había vivido, había sido famosa, había sido exitosa y había sido feliz con el esposo, y dice que cuando lo vio era su país.
Nunca había visto nada igual, pero encajaba exactamente conmigo. O sea que su alma tiene que haber sido muy particular, ¿no? Es algo que está en el aire, es diferente. El cielo es diferente, el viento es diferente. Y aquí tenemos dos imágenes más suaves de estas colinas áridas que la circundaban. Aquí hay unas pinceladas mucho más oscuras que no parece que no responden a la realidad. Casi todo era de colores más bien tierra y rojizo. Y también tiene estas coloridísimas fantasías como reproduciendo sobre un lago las, las varias montañas de la parte superior de la obra. Otra obra muy colorida, un horizonte que anuncia cielo rojizo y todas estas imágenes de plantas en primer plano. Esta es una imagen que realmente les confieso que no entiendo. Parece que ella en algún momento viajó y en el avión se impactó como se veían las nubes y entonces hace esta especie de colinas grises, que lo que parece esto para mí es como una especie de colchón inflable, ¿verdad? Una que está flotando en el aire, pero son colinas del paisaje que rodeaba su rancho y reposa sobre esta especie de otro plano negro sobre nubes blancas y rosadas. Esta me pareció más interesante. Ella se inspira en el cielo y de las nubes. Habla de sus numerosos viajes. Fue al Extremo Oriente y le entregó la vista, lo que les decía en ambas obras, la anterior y esta, la vista de las nubes bajo el avión y trató de plasmarla como símbolo de su propia visión del mundo que había ampliado. Pero esto es curioso, ¿verdad? O sea, ya se ve el horizonte. Todos que hemos estado en un avión hemos visto de alguna manera un rosado en la lejanía en algún momento, ¿verdad? O esos momentos de la caída de la tarde o del inicio de la madrugada. Eh, Nos dice que de algo esos viajes al oriente ha tenido que influenciarla porque les parece al crítico que dice esto que tiene una especie de dejo de la influencia del paisaje oriental. Pero es una abstracción. Y aquí vamos a las calaveras. Ella se enamoró, no se sabe cómo, de los cráneos de animales. Y le gustó, que eran casi todos estaban en un estado de erosión, estaban todos astillados o rotos. Y capta la naturaleza esencial. Este es el famoso Red, White and Blue del 31. Utiliza la calavera de la vaca y el fondo rojo, blanco y azul para representar tanto el naturalismo como el nacionalismo y la realidad entre el paisaje americano como el de New México. Imagínense, el paisaje americano es variadísimo de costa a costa y la identidad nacional, lo que está es aludiendo a la americanidad, si se puede decir eso. Y aquí todavía más arbitrariamente o más extrañamente, los asocia estos cráneos con flores, con rosas. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Ese contraste. Vamos simplemente a ver las imágenes de los cachos sobre el paisaje en el lado izquierdo. Esta que la vimos la primera de la derecha. Esta me pareció muy interesante con todos estos cachos, ¿verdad? Esta es más lúgubre. Se llama cabeza con un pote roto, con eh, una vasija rota, debería ser. Y aquí a la derecha es el cráneo de una mula y le agrega este tipo de flores que se parecen. Estas son dos imágenes que supe que el de la izquierda es un símbolo de la fertilidad que en uno de los viajes recogió y el del lado derecho es un anzuelo cuando estuvo en Hawái.
y unos tótem. Ya se acaba, ya acabo con Georgia. ¿Y a quién le doy ahora aquí? Al Minimize, ¿no? Y vamos a ver a otro pintor muy particular, la misma época, aunque muere mucho antes que ella. George O'Keeffe muere a los 99 años. Yves Tanguy va a... Yves Tanguy es un bretón francés, nace en Francia. Él se va a nacionalizar americano en el año 48 y ya tiene una trayectoria porque sus amistades van a ser nada menos y nada más que Breton y Prévert. Surrealista, era joven de una familia más bien de clase media, su padre era capitán de marina y el papá muere cuando él es muy joven y él se embarca a los 18 años en un navío mercante y después de eso se une al ejército. Allí en el ejército, militando ambos, se hace amigo de Prévert, que fue poeta, autor teatral, guionista cinematográfico francés. Y en una de esas, imagínense ustedes lo que se le ocurre a este señor. Él no tenía ni idea de la pintura, no se había interesado por eso jamás. Pero él vio un cuadro de Quirico y se emocionó tanto que decidió que él se iba a meter a pintar. Entonces, eh, en el año 25, ya a los 25 años, él se hace parte del movimiento surrealista, porque esa amistad con Prévert, que había nacido en el ejército, fue admitido ya en el círculo de Breton, y Breton va a ser su gran mentor y su gran apoyo a todo nivel, ¿no? Breton, ustedes saben que fue un escritor, un poeta, un ensayista, un teórico sobre todo del surrealismo. Y es el que inaugura prácticamente ese movimiento. Y Tanguy va a desarrollar casi enseguida un estilo propio pictórico y en el 27, a los 27 años, ya inaugura su primera exposición individual en París. Ahora, esto que es importante, vamos a leerlo juntos. Breton había creado lo que se llama cadáveres exquisitos. En ese es un juego donde todo el mundo se sienta alrededor de una mesa grande y tratan de sacar imágenes de otra imagen. Para ello, usaban un solo papel y se llamaba consecuencias el juego. Escribía cada uno en el papel y lo iba pasando doblándolo. Y lo que de allí nacían, pues las creaciones, a menudo literales, para poesías, para textos, para imágenes y para pintura. Y esto va a influenciar muchísimo a Tanguy. Y Miró va a ser la otra gran influencia de Tanguy. Les voy a enseñar. Era un excéntrico, era una persona muy alegre, parece que era sumamente dulce. Quería simplemente que vieran lo penetrante de su mirada, ¿verdad? Increíble la fuerza de los ojos. Tenía un taller muy chiquitico, entonces él podía hacer una obra a la vez, nada más. Pero tenía muchas impresiones de todos sus viajes. Él había estado en África, en Brasil, en Túnez, en Argentina. Y cuando se va para Estados Unidos después de la guerra, perdón, en plena guerra en el 39, estuvo siempre muy ligado a este señor que lo consideraba como uno de los artistas más puros del surrealismo. Y conoce a se casa primero, pero el matrimonio llegó a un fracaso porque él tenía una vida sumamente bohemia, era muy, muy alocado en esa época sobre todo. Después conoce a esta artista americana, Kay Sage, y comienza una relación que termina en matrimonio, y cuando termina al estallar la Segunda Guerra Mundial, ella se va y él la sigue. Y se convirtieron una granja en Connecticut en un estudio, y él se gradúa, perdón, él se
se hace norteamericano y por eso está entre los pintores norteamericanos, aunque realmente la obra de Tanguy, que van a ver ahorita, casi todos los críticos quieren asociarlo que sí con los dolmen de Bretaña, donde él nació, donde él creció. Esta es una obra de Quirico, que es la que encontré, que parece ser la que él vio y la que lo impactó a tal nivel que a pesar de que fue una cosa totalmente casual, quedó tan impresionado y tan extasiado que no tenía educación formal para el arte, pero se dedicó a eso. Esta es la única obra que encontré figurativa de Tanguy es esta. No hay manera, encontré ni una sola más. Esto es interesante que lo leamos porque es de Peggy Guggenheim, la famosísima americana escena con los museos Guggenheim que todos hemos conocido o nombrado. Tanguy había estado loco en el pasado. Por lo tanto, estaba exento de incorporarse al ejército francés. Poseía un carácter encantador, era modesto y tímido y tan adorable como un niño. Tenía poco pelo, el que le quedaba se lo ponía de punta cuando se emborrachaba, lo cual por desgracia sucedía muy a menudo. Y unos piececillos tan bonitos de los cuales estaba sumamente orgulloso. Quién sabe cuándo podía mostrar los pies, no se entiende bien. A mí me tenía, dice Peggy, mucho cariño y en una ocasión me dijo que podía pedirle lo que quisiera, pero por aquella época yo continuaba enamorada de Samuel Beckett. Su exposición obtuvo un gran éxito, la primera exposición a los 27 años de la que hablamos ahorita. Dice, su exposición obtuvo un gran éxito y vendimos gran cantidad de cuadros, pues por aquella época el surrealismo empezaba a ser conocido en Inglaterra. Como consecuencia de ello, Tanguy se encontró de pronto con que era rico por primera vez en su vida. Oigan esta extravagancia. Empezó a tirar el dinero a diestra y siniestra. En los cafés solía hacer bolitas con billetes de 1 libra y lanzarlos a las mesas cercanas. A veces llegaba al extremo de quemarlos. En París tenía un gran amigo, pintor rumano llamado Víctor Brauner, que cuidaba de su gato Manx mientras él estaba en Londres. Tanguy le mandaba al gato un billete de 1 libra todos los días, pero en realidad el dinero iba destinado a Brauner, que era muy... Entonces aquí vemos una primera obra típica se llama La Tormenta, es de las pocas que tiene un título más o menos coincidente con la imagen y tiene que ver con el mar, y su amor por el mar, por la costa francesa donde creció. Es una tormenta nocturna donde hay una especie de amenaza, que hay una especie de tensión, ¿verdad? Y está demostrando que está representando un mar bravo, ¿no? Pero en alguna parte, en el fondo, según vemos, hay como un espacio más plano donde pareciera reinar algo más de calma, de silencio. Y es, perdón, como que en el fondo del mar, exacto. Y tiene esta imagen, esta especie de piedra viva que está a la izquierda de color castaño, que parece observar con sorpresa lo que sucede con su ojo. Tiene un ojo la imagen. Entonces, estamos en pleno surrealismo. Estos son imágenes totalmente personales, individualistas, arbitrarias probablemente desde el punto de vista de nosotros en el siglo XXI. Nos podemos preguntar, bueno, qué revolución tan impactante tiene que haber sido esta que coexiste con pintores como el de Sargent, los que hemos visto ya en las otras conferencias, los expresionistas y las vanguardias. Y esto es parte de las vanguardias, obviamente. Fíjese que él está todavía en Francia, es el año 26. Escenas absolutamente desérticas, inhóspitas, lejanas, de repente tiene algunos elementos como de amibas o de orgánicas que recuerdan un poco a Miró. Imagínense cómo se llama esta obra, Mamá, papá está herido. Esto es del 27.
Y esto es de un caso clínico psiquiátrico, porque los surrealistas se inspiraron mucho en un texto importante de un médico que ganó un premio Nobel y que escribía sobre la cognición, la manera del entendimiento del cerebro. Y entonces allí habían una serie de casos, entonces ellos escogían o seleccionaban títulos absolutamente arbitrarios. Imagínense que esto es simplemente otro paisaje fantástico con una luz como violeta. Pero hay un cactus, hay frijoles, hay una figura amarilla y un peculiar palo peludo en primer plano. El título de la obra no solo no explica lo que está sucediendo, sino como suele ser el caso de los surrealistas, trata de crear una especie de misterio, por lo tanto, haciendo que la audiencia tenga mayor curiosidad. Todas las obras no van a variar. En este caso hay un elemento como un trompo, como una figura geométrica en primer plano que tiene como cierta dimensión no tan plana como otras. André Breton, aquí está escrito lo que les comenté ahorita, inventaron títulos para las pinturas basados en el libro del 22 llamado Tratado de Metapsíquicos de Richet, señor que ganó el Premio Nobel de Medicina y que exploró las maneras misteriosas del entendimiento de la cognición. Y ustedes saben que todo el surrealismo tuvo mucho que ver con con Jung y con Freud, con el psicoanálisis. Y de hecho Jung adquirió un cuadro de Tanguy, lo vamos a ver ahorita, y lo que es importante, lo que es, aquí hay un cuadro de Miró del lado derecho superior de la diapositiva y un cuadro de Tanguy del lado izquierdo, donde hay unas formas que parecieran flotar también como en el aire, como los elementos de Miró, que te dan como una dimensión un poquito más profunda, o sea, no es un plano la obra de Miró que tenemos enfrente, y Miró aplicó lo que se llama el automatismo psíquico, lo cual emuló también Tanguy. Las formas flotantes están evidentemente relacionadas con las pintadas por Miró a mediados de la misma década, mientras que la Organización Especial de la Marina recuerda el estilo metafísico de Quirico. Efectivamente, aquí hay una especie que está como congelado, absolutamente eh, inmóvil el cuadro de Tanguy. Otras dos imágenes. Este se llama Viento, el de la izquierda, el otro no logro ver cómo se llama porque tengo un letrero que lo tapa. No recuerdo, pareciera haber un animal en la mitad, pero siempre hay como alguna forma geométrica, en este caso más consistente, más grande, más presente. Y seguimos en este juego de imágenes un poco particulares. A veces pueden parecernos efectivamente elementos de la biología, estos pequeñas imágenes como de lombrices, como de algas, aquí me voy a detener un momentico porque estos paisajes están poblados, aquí lo logré escribir, de formas abstractas variadas, a veces angulares y agudas, que parecen pedazos de vidrio, otras veces con un elemento orgánico como amebas gigantes y de repente petrificadas, pero la sensación que transmite esta obra es inevitablemente, generalmente desconcertante, es indescifrable, es una cosa tan, ¿verdad?, tan personal, tan individualista, tan poco comprensible, a menos que haya sido en el entorno de ellos. Vamos ahorita a ver la obra que Jung adquirió y que pues, tuvo mucho que ver con su teoría del inconsciente colectivo. Lo que ellos tratan de buscar es la ambigüedad, el misterio, desconcertar, obras de colores más oscuros. Y esta es una de esta es del 29, todavía no se ha ido para Estados Unidos,
es una pintura grande de una colección privada y quieren ver en esa especie de pequeño cilindro ondulado un dolmen. Yo les confieso que me cuesta eh, asociar con esas enormes piedras, con esas obras, los dolmen que hemos visto en el norte de Francia y en Stonehenge sobre todo, y puede ser que la medida que, que, que su vida como marino mercante haya tenido que ver con esta especie de, que este crítico, solo saqué lo copié textual, ve en esta obra una especie de paisaje submarino. Pero en todo caso, sus símbolos son como similares a los de Miró. Aquí el colorido es más, fíjense que esto es mucho más luminoso, que el colorido es más entre grises, rosados. Y es interesante, yo había visto uno que creo que sentía como si tenía una dimensión de profundidad. Creo que no he llegado. Miren esto, que es metálico de unas imágenes absolutamente distintas a lo que hemos visto. Las llama fantasmas, aunque la consistencia es muy poco parecida a un fantasma. Y acuérdense que está lo de Jung, acuérdense que ese juego que ellos hacían entre todos generaba de repente una imagen completamente contrastante. A lo mejor está todavía por venir. Entonces, esta es la obra que adquirió Jung. Aún en la época en que todavía Jung y Freud no habían roto su relación. La compró en el 29 cuando Tanguy todavía era prácticamente desconocido y la guardó en su estudio donde dijo, declaró que había influido en su teoría del inconsciente colectivo. Entonces les leo lo que dijo. Aquí hay unas formas biomórficas, no se sabe si es humo, si son hongos, si son plásticos, si son animales. Las tenues bandas horizontales que se extienden crean una atmósfera nocturna ambigua. Hay como 4 franjas, ¿verdad? Y Jung va a decir esto. Tanguy fue un mínimo de inteligibilidad con un máximo de abstracción. Jung interpretó la imagen como una fantasía colectiva, inconsciente de la era tecnológica, mostrándosela a la mayor cantidad de personas posible para probar sus interpretaciones. O sea, con sus pacientes él ponía esta imagen y los preguntaba qué sentían, cuál era su interpretación. Vieron bombas, planetas distantes, criaturas submarinas, ciudades iluminadas por la noche. Jung vio en los sombríos horizontes del artista una inhumanidad cósmica y una desolación infinita. La palabra desolación, la verdad es que él se podría asociar muchas de las obras que hemos visto, ¿verdad? Esos espacios desérticos, sin alma prácticamente, que desencadenaba, él sentía que estas imágenes, las obras de Tanguy, desencadenaban en el espectador su inconsciente, lo afloraban, ayudaban a que aflorara el inconsciente. Concluyó Jung que la imagen era un signo arquetipal de los cielos, vinculándolo con fenómenos. En ese momento se empiezan a hablar de los ovnis, de los platillos voladores, de ciertos fenómenos, y entonces lo asocia con que esto era una traducción del inconsciente colectivo de estos fenómenos que estaban apareciendo en el firmamento. Por otra parte, la sensación de quietud vacía que provoca esta obra fue observada por el poeta Paul Eluard y lo dedica a Tanguy con estas palabras. Desde los confines de la tierra hasta el crepúsculo de hoy, nada puede resistir mis imágenes desoladas. Y surge otra vez la palabra desolación. Esta es una imagen realmente me parece a mí impactante porque me parece que traduce como a cierta sensación física
como que hay algo de humedad, hay algo de viscoso, hay una mano como de 5 dedos que está transitando por algo que pareciera como húmedo. Y en el lado izquierdo, esto se llama Palacio Promontorio, hay una estructura de varios niveles más consistente. Crea un terreno surrealista donde elementos fundidos, algunos, y congelados otros, figurativos y abstractos, según coexisten en perfecta armonía. Esto es un cuadro, como les digo, a mí me provocan en la piel como una cierta sensación de un ambiente húmedo, de un denso vapor en el aire y en ese sitio. Paisajes submarinos, de nuevo, los ven, yo no veo los submarinos aquí, sino unas estructuras mucho más consistentes en primer plano. Y él tenía en ese momento gran amistad con tanto Giacometti como Arp. Y de hecho esas formas de abajo podrían remitirnos a ambos. Los muebles del tiempo se llama el de la derecha. Desafían cualquier explicación racional. Se han asociado de nuevo, díganme ustedes si ustedes ven aquí lo de los monolitos de la Bretaña natal en Francia. El único cilindro que veo es el del fondo y realmente es difícil asociarlo con un monolito. Aquí está la imagen que quería enseñarles, lo de los cadáveres exquisitos. Esta es una imagen que crearon entre los tres, Tanguy, Breton y la esposa de Breton, que se llamaba Jacqueline Lamba. Fíjense ustedes la interacción de todos estos elementos. Un señor barbudo, compás, unas piernas. Es un tren, hay un tren con una humareda desde la chimenea, etcétera. Pero muy interesante. Entonces esto es producto de ese juego que se llamaba Consecuencias y que es lo que Breton bautizó Cadáveres Exquisitos. Era un juego donde ellos todos contribuían sin ver la hoja del otro, iban buscando el papel, tiene que ser un papel grande, ¿no? Esta es el trabajo donde es un libro para una colección de poesía y aquí participaron Picasso, Miró y Tanguy. Y esta es la obra que él introdujo en ese libro. Esto ya es en el 40, ya está en Estados Unidos. El de la derecha todavía no se ha ido de Francia, pero sigue los mismos elementos. Este se llama Nunca Más y esto fue justo antes de irse de Francia para Nueva York. Formas a me voy desde el primer plano son las típicas formas de Tanguy. Seguimos con estas imágenes tan frías, ¿verdad? Tan absolutamente distantes y ajenas. Esta pintura representa el mar favorito del artista, donde la superficie ondulada, gris púrpura, se convierte en el horizonte, en una niebla lechosa, se funde completamente en el cielo. Sin embargo, no sé si ustedes perciben que aquí hay como un indicio de profundidad, ¿verdad? Entre este primer plano que llega hasta donde está el último elemento vertical. Hasta allí hay como una profundidad y después está el cielo. Esto se llama Palacio de Cristal sobre Roca y empezó ya a utilizar texturas que ya hemos visto como el metal, la piedra, el vidrio que antes no utilizaba. Nuevamente su obra es sumamente reconocible, formas parecidas a rocas y una extraña torre de formas de globos. Radios de ruedas y piedras habitan este paisaje de ensueño nublado. Todo lo de él pareciera retratar una realidad onírica, una realidad del inconsciente, una realidad misteriosa, una realidad de otras dimensiones. Y son las técnicas del surrealismo. Esto se llama Todavía y Siempre. Otro paisaje con un horizonte sin fin. Aquí sí no hay ningún tipo de corte
en el horizonte. Esto se llama Palacio con rocas de ventana. Son unos títulos todos sumamente divertidos y arbitrarios. Muestra un mundo que solo parece como si fuera real, pero aparece como una coherencia de hechos unidos. Entonces, compositivamente, perdón, vemos un paraje desértico y real enmarcado en un espacio aéreo disperso. Es totalmente reconocible la obra de, déjenme ver si se me fue algo. Esta es interesante porque esta obra la puso el Museo, el MoMA en el 55 como la máxima expresividad de Tanguy. Se llama Multiplicación de los Arcos y como todos los títulos de Tanguy es oscuro el sentido, pero los arcos eran un símbolo icónico del surrealismo. Era una especie de puente, ellos usaron muchísimo el arco, de Quirico también, acuérdense, simbólico entre lo invisible y lo invisible, entre la fantasía y la realidad, como un elemento de conexión. Y esta obra dice, evoca una claustrofobia discordante porque esto es totalmente distinto. Hay un aislamiento presente como en medio de una multitud, de un conglomerado extraordinariamente nutrido, digamos, ¿verdad? O sea, las formas están una encima de la otra. Y hay unas torres que también quieren ver cómo dolmen. Los elementos esos blancos largos que parecen unas columnas también los asocian con los dolmen de la infancia de Tanguy. Se acabó Tanguy y vamos a ver algo un poquito más divertido que Norman Rockwell, que es un ilustrador. Cristian, no me salió con el tamaño del full pantalla. Es- eh, gracias. Entonces, fíjense, este señor nace 6 años antes de Tanguy y, y unos 7 años después de George O'Keeffe. Entonces son tres figuras tan contrastantes, porque este es un ilustrador, pero es muchísimo más divertido, me parece a mí. Ojalá que ustedes lo vean así. Estas son dos fotos de él, joven, ya mucho mayor. Este hombre es un genio como ilustrador, como fotógrafo, fue pintor, pero él realmente se va a dedicar al Saturday Evening Post, que era la publicación más alta a la que podía aspirar una persona que ilustraba. Pero tuvo un final muy convulso con esas personas porque él va a tener una sensibilidad de tipo humano, de tipo una sensibilidad por como los derechos humanos ya estaban imbuidos en él, una actitud moral ante la vida, una tolerancia extraordinaria, no creían, él va a vivir el momento de la integración racial en Estados Unidos y una de sus obras extraordinarias es la última que les voy a mostrar, que es la de una niñita de color que está flanqueada por 4 policías de alto nivel, la llevan a la primera escuela blanca donde se pudo integrar una pequeña joven, una niñita negra. Y Barack Obama la va a recibir a ella ya mayor, ya una mujer, con la obra que se le prestó a la Casa Blanca en esa ocasión, ya lo van a ver. Es un hombre muy agudo que va a retratar la realidad estadounidense de la época, que parecen casi caricaturas lo que vamos a ver. Se inspiró mucho en Christian Leyendecker, que es este es su inicial inspiración. Este señor era mayor que él y ya tenía esta tendencia que es un poco eh, la misma impresión, la misma sensación que nos va a propiciar
Rockwell, pero Rockwell va mucho más allá. Pero estas personas eran extraordinarias. Fíjense la figura de este marinero con la mano, el estudio de la mano, la palma, la sonrisa, toda esta América de los americanos, ¿no? Muy, muy pro. Me voy a echar para atrás un momentico. Y los primeros trabajos van a ser en dos revistas. La vida de los niños, Boys Life y San Nicolás. Pero enseguida se convierte en el ilustrador oficial del Saturday Evening Post. Va a trabajar con ellos desde el 16 hasta el 63, casi 50 años. ¿Y cómo son sus anuncios? Son portadas, folletos, tarjetas, ilustraciones, todo tipo de imágenes de publicidad, y hizo, por supuesto, publicidad para McDonald's, para Coca-Cola, cereales, etc. Todo lo que él va a hacer es esto, el retrato de la sociedad norteamericana de ese entonces, con sus convicciones sociales, pero con un sentido humorístico y casi caricaturesco, ya vamos a ver. Él va a retratar sobre todo niños en diferentes situaciones. ¿Qué hace con los niños? Los hábitos, corriendo, desayunándose, saliendo del colegio, haciendo tremenduras, travesuras, pescando, jugando béisbol, etc. Aquí hay 3 imágenes de él. 4.000 obras originales a lo largo de su vida. Habíamos dicho que O'Keeffe había producido 2.000. Él va a hacer varias series. Una se llama Willie Gillis, otra se llama Rosie, otro se llama las cuatro libertades. Varias series donde él repite, pero además retrató a los presidentes Eisenhower, Kennedy, Robert Kennedy, Johnson, Nixon. Los vamos a ver ahorita sus trabajos para esta gente, que ganó muchos galardones y creó obras de arte también para otras empresas, no solo la Coca-Cola y McDonald's, sino para Scott, los pañuelos de papel. Y entonces fue muy criticado por los críticos de arte de la época, porque lo consideraban un sentimental, un dulzón, todo muy edulcorado, ¿no? Lo veían así, en opinión de lo que estaba sucediendo contemporáneamente en el arte, porque tiende a, según ellos, a retratar la vida americana de una forma idealista y sentimental. Para la apreciación mía, que lo acabo de investigar bastante a fondo, yo siento que retrató la vida americana tal y como la quieren ver los americanos, y creo que es una imagen que perdurará para siempre. Ya vamos a ingresar por fin al final de su vida, cuando empieza a tener temas sociales, como los raciales, como con los temas de tolerancia religiosa, lo racial. En ese momento el Post lo descarta. No quieren saber nada de eso, querían cosas como mucho más superficiales. Vamos a empezar a ver la obra de este señor. Esta es una de las primeras obras de Daniel Boone. Ustedes saben que es una de las grandes figuras de los cuentos de los niños norteamericanos o estadounidenses. Y lo que dice esta es la portada de Boys Life, que es de él, cuando está empezando en 1913, y también hay una serie de Daniel Boone. Entonces, dicen que Boone, que tal como lo describió eh, Pioneer Scout, el creador de Boone, en la novela, era un hombre alto, de porte tranquilo, delgado, en la flor de la mediana edad, con autocontrol, como fuerza en su rostro y postura. Esto no se parece en nada a lo que vamos a ver, pero quiero que lo vean porque es una de las primeras obras, y es efectivamente, ya aquí se nota que este hombre tiene una destreza particular. Fíjense que está parado sobre su sombra, como el famoso cuadro de Velázquez y como el famoso cuadro de El Pífano de Manet, que está parado sobre un recurso interesante que aquí lo utilice Rockwell. Aquí empieza el tipo de pintura de Rockwell. Entonces, quiero que lo detallen, traten de ver las expresiones. Uno de los dos, esta es una de las series, ¿no?
Chacho y Carrito de Bebé fue la primera portada de él para el Saturday Evening Post. Le pagaron $75. Él escribió en su autobiografía, él escribe su autobiografía al final de su vida. Dice que esa revista era el escaparate más grande de Estados Unidos para un ilustrador. Si hacías una portada para el Post, habías llegado lejos. Imagínense las que hizo durante casi los 50 años que trabajó para ellos. Billy Payne es el muchachito de la izquierda, uno de los modelos infantiles favoritos. Posó para 3 del personaje de esa ilustración. Los 3 es el mismo niño. Parece que era, él dice que lo usó en la primera portada porque era una maravilla. Posó con él durante 5 años, es un actor pequeño y elegante, entiende los estados de ánimo y las expresiones sin importar cuán complicado sea. Entonces lo que quiero es que vean la expresividad, la capacidad de dibujar la textura del coche del bebé. Y del lado derecho hay otra imagen que se llama balcón, donde quiero que observen y aprecien la expresión tan distinta de una persona a otra. Es increíble cómo logra, como si fuera una fotografía prácticamente. Y aquí empieza lo que es lo que es tu huella personal, este tipo de imágenes de niños o jugando. Este está escribiendo una carta, el otro está jugando a ser como un actor de circo, con una figura que está en el circo, el otro muchachito con el sombrero de copa está anunciando que es el hombre fuerte, le ha puesto como unas hombreras grandes. Y aquí empiezan todas las imágenes de este artista que van a tener que ver con, parece ser que eran tan difíciles las posturas que tenía que a veces colgarle con una cuerda al brazo al niño, o porque eran muy difíciles de captar lo que él quería, pues que eran imágenes de la vida real, por supuesto. Exacto, no, exacto, que eran creaciones de él con los niños posados. Niño dormido, zancos. Miren, estas son 2 que fueron muy reproducidas. Estos 4 niñitos heridos tienen curitas en las piernas. Hay uno que está vociferando contra los 4. Hay uno que está de espaldas con el short completamente sucio. Y el de al lado, es extraordinaria la capacidad de este hombre de traducir en una ilustración el casco. Casi que podemos tocar esa textura plástica de los 2 cascos de la imagen de los futbolistas, ¿verdad? Esta fue una portada muy reproducida porque es una alusión al Día de Acción de Gracias y es un peregrino que está siendo cazado por los indios. Ustedes saben que son los primeros habitantes y que inauguran los días de Acción de Gracias, etcétera. Y es una caricatura de un jovencito corriendo mientras le lanzan flechas y él lleva a cuestas el pavo que se van a comer en Acción de Gracias. Esta es muy linda. Creo que es aquí donde dice, aquí está: antes de comenzar a usar la fotografía para ayudarse en su proceso de pintura, sus modelos tenían que mantener sus poses durante largos periodos, a veces con las extremidades apoyadas en montones de libros o sujetas con cuerdas y poleas. Los niñitos tenían que hacer eso. Pero miren el rostro del de la derecha, que tiene la mandíbula apretada, que es tan creíble, ¿verdad? Y estos 3 niños. Dice, no swimming. Ellos se habían obviamente bañado en el mar y están fugándose para que no los castiguen o no los aprenda la policía, pues. Se presupone que estas son típicas vacaciones de verano que se vivían en la época. Esta es menos, quizás menos, esto es un jueguito de playing party games, es como se debería llamar, jugando jueguitos en una fiesta. Y entonces están todas estas caricaturas de un niño o de una parejita de niños viendo la luna. Aquí hay uno que está imaginándose
todos los recuentos medievales mientras lee el libro. Entonces él proyecta la imagen tan acuciosa del muchachito. Fíjense que el pelo se siente que se ha echado como una gomina, los lentes. Hay un realismo extraordinario en la capacidad de Norman Rockwell de traducir esto. Esta es simpática porque es una, es una persona, una mujer que carga desde un retrato hasta una farol, una lámpara de porcelana, un busto de estatua contra el hombro, candelabro. Y ajá, eso se llama en italiano el prete, ¿sí? Para calentar la cama durante el invierno. Todo eso, y muy oronda, ¿no? Simpática. En cambio, fíjense que es mucho más realista la niña de la derecha, la representación tanto de la falda como de los zapatos, del vestido, de los pinceles que lleva pegados a su paleta y a su maleta de óleo. Y esta es otra serie, que es el primo Reginald, que él la creó para otra revista que se llama Country Gentleman, que no tuvo la durabilidad que tuvo el Saturday Evening Post, pero era otra publicación de esa empresa. Y entonces describe todas las desventuras del primo Reginald, tiene nombre y apellido, Claude Fitzhugh, de la ciudad que fue a vivir con sus primos del campo. Y entonces aquí lo tienen jugando al pirata castigado, lo han amarrado. En esta época no tenían tantos colores. Entonces lo que era extraordinario de Rockwell es que parece que con el negro y el rojo, que eran los dos colores fundamentales, él podía producir una variedad de sombras nada más que usando esos dos tonos, como lo ha hecho pues para esta portada de la izquierda. Efectivamente, no usa el blanco, pero rojo y negro, y logra darle un tono más oscuro, más claro en el lazo, en la corbata, más oscuro en la falda. Esta es una muy famosa, que son niños fumando, que tiene una secuencia que vamos a ver ahorita, siempre maestro de los muchachitos en situaciones cómicas, ¿no? Y nos ofrece, según los críticos, pues una de las mejores obras de sus tiempos, de su trayectoria, mejor dicho. Fíjense la textura de las medias del niño de la derecha con el corduroy del bombacho, del pantalón bombacho que llega a la rodilla, las botas, las texturas, cómo cambian con el pantalón de la izquierda, que tiene unos tirantes. Y aquí los vemos, Bravo de la derecha, la repetí para que viéramos cómo cambiaba. Está molesto por alguna razón, pero es la continuación de la imagen original, que es la que les digo que fue muy reproducida y muy alabada. Aquí empieza la tendencia de Rockwell, de lo que se le critica como si fuera un sentimental o como si endulzara todas las situaciones. Aquí hay del lado de la derecha un joven de la Cruz Roja que está asistiendo a un perrito herido, y en el lado izquierdo está un Boy Scout que está viendo una camada de cachorros que acaban de nacer y los está alimentando. Entonces empieza para mí, creo que esta es la ejemplificación de lo que él sentía, que era los Estados Unidos, que era el deber de un joven scout, que era el deber de un empleado de la Cruz Roja. Y entonces empiezan también la publicidad. Ustedes saben, estamos en plena guerra. Está empezando la guerra del 17, y el de la izquierda me recordaron, él está llegando de su familia, una caja con un guante, con unas medias, con una pelota de béisbol, con una bufanda, y es un soldado que contento con... Lo de al lado es una especie hay un soldado que llega, entonces los niñitos lo imitan, se burlan, uno con una cacerola en la cabeza y con una espada de cartón
Y esta es toda una serie para dar ¿qué? Ánimo al pueblo americano y para aplaudir la entrega de sus soldados. Aquí hay uno de los oficios del ejército, que era el radio. Aquí en cambio está let's give him enough and on time. Hay que brindarle lo suficiente y a tiempo. Fíjense que la espalda se le ha desgarrado la camisa, le está con una ametralladora. Entonces oscilan los estilos. Fíjense que esto es como muy realista, ¿verdad? Olvídense del letrero de abajo. Y esto también tiene, en cambio, esta es como más ilustración, la de la izquierda, muy creíble, con su pipa, con su sonrisa. Y aquí hay pues escenas de bondad. Hay una ranger que está sacando de un diluvio, de una inundación, a un gato y a una niñita. Y a la derecha, en plena guerra, hay un soldado que le está dando de comer a una niña que por el sitio donde están, la pared rota, pareciera que han sido afectados por la guerra. Esta es otra de las muy populares, se llama Acción de Gracia y es un soldado, ustedes saben que parece ser que los americanos que tenían que hacer kitchen patrol, que ocuparse de la cocina, era el trabajo más odiado por cualquiera quien le adscribieran ese rol. Entonces, en este caso, él está feliz con su mamá pelando papa para el Día de Acción de Gracia. Y es muy realista la imagen, fíjense, él tiene los zapatos sobre una barra de la silla y toda su imagen, toda una ilustración, parece una fotografía. Es verdad, sí. Gracias. Es prácticamente una foto. Entonces aquí hay la vuelta a casa de los marines, aquí hay un marín llegando, entonces los mecánicos del pueblo están enfrascados en esto y aquí el joven está llegando y lo están saludando la mamá y la familia. Esta es la otra serie, la serie de Billy Gillis, que tiene a un americano común y corriente, un muchacho como muy simplón, el típico soldado medio americano, y a él es que él va a dedicarle en su mejor momento está el post y es un hombre con rango de soldado. Aquí está antes de haber salido para la universidad. Perdón, aquí está antes de haber salido para el ejército. Está todavía en la universidad y aquí a la derecha está en una iglesia recogido. Y ese es Willie Gillis. Aquí está en el convoy con sus compañeros. Del lado derecho hay la foto de sus antepasados, los Gillises, peleadores o herencia, que todos fueron activos en el. Y aquí está acostado en Home Sweet Home, llegó, ahí está su maleta. A la derecha las dos damas ofreciéndole de todo, lo quieren mimar. Aquí hay dos que se están peleando por la foto, le he escrito a ambas y entonces se están enfrentando. Más portadas del post. Esto es la novia que lo tienen todos los retratos en la pared y al lado derecho él con un fakir. Y entonces está toda la línea de la Navidad. Esta es una. Aquí está San Nicolás. Estas son las tarjetas típicas de Hallmark que todavía se reproducen hoy en día. Y sí, esta, por ejemplo, es una de las favoritas de los coleccionistas, la de la izquierda, porque los niños están preguntándose por la chimenea si Santa Claus va a bajar por allí. Se llama Is He Coming? Entonces, es el anterior, dices tú, el anterior. Ok, bueno, ya vamos a terminar. Estas son imágenes, fíjense, de dos ancianos, uno enseñándole al marinerito un telescopio, el otro jugando, descubriendo el radio, son más radioaficionados. Aquí hay otros dos que tienen que ver con
el, el telégrafo. Es extraordinaria la capacidad versátil y diferente de verdad, de la técnica, cómo varía. Es extraordinario. Fíjense, este es un vagabundo y un vaquero. Este es un futbolista que la muchacha le está pegando la letra del suéter que se le cayó. Son todas imágenes de una Estados Unidos en plena guerra. No obstante, él siguió dando como ánimo con sus ilustraciones. Este es el Saturday Evening Post, ese es como una especie de autorretrato de él de espaldas, viendo a ver qué es lo que va a poner en esa portada. En cambio, a la izquierda hay un pintor que está pintando a Washington. Flauta, contador que está soñando con un velero. Miren estas dos mujeres de servicio, de limpieza de un teatro, viendo una de los programas, de los catálogos, exacto. Y un niñito con su abuelo, que están viendo el barco que se va, y esa la tituló Quienes se quedan, o sea, quienes no se fueron en el barco. Pionero, esta se terminó, queda solo esta portada que la tenía un coleccionista, se quemó la imagen. Esta es interesante porque ella tiene los pies sobre la obra de Hitler y se llama Rosy, ella lo que está haciendo es la remachadora, ella remacha, ¿no? Tiene un sándwich en la mano, tiene en la cadera, está sosteniendo su lonchera y tiene lo que querían era dar como animar a las mujeres a contribuir trabajando en la fábrica. Entonces estas imágenes, esta publicidad servía para eso, para estimularlo. Bueno, ya les describí. Miren este rostro. Dígame que el realismo, esto es absolutamente increíble, la capacidad de traducir el rostro, la bondad, claro, lo que están es tratando de promover que se convirtieran en mineros de carbón para impulsar el suministro de combustible. Entonces lo ponen como alguien que está contento con su quehacer, que tendrá una imagen de bien, te invita a la actividad a respetar esto y a propiciar que se metan a mineros de carbón. Esto se llama Gary Cooper, como el tejano, cuando están maquillando a Gary Cooper, una casa familiar de vacaciones, no han salido, llegaron y están esperando que les den el cuarto que seguramente están cambiando. Voy a pasar un poquito más, ¿verdad? Que tenemos ya que terminar. Quiero llegar a la imagen, esta es muy interesante, la de la derecha, este señor que parece estar caminando con su perro y con una mochila atrás. Ya vamos a salir porque hay esta niñera desesperada con el niñito llorando y al lado los padres orgullosos que ven al hijo dormir con el perrito. Pero lo que quiero es enseñarles sobre todo muchos elementos de movimiento, como una pareja en la parte de atrás de esos convertibles que tenían el espacio pequeño atrás nada más. Tenían que ir y ella está contentísima y el señor está muy... Esto es una alusión a las licencias matrimoniales que él llegó a decir que esto es un retrato de mí mismo, al menos me hubiese gustado verme si hubiese tenido la oportunidad. Así. Y fíjense que parece casi que una foto, ¿verdad? Voy a apurarme porque esto es interesante. Se llama Segundas Vacaciones. Siempre hay como un algo de ironía de parte de él, esta pareja ya anciana. Esto es interesante, es la imagen de Lincoln en el discurso de Gettysburg y una alusión a Benjamin Franklin porque esta la compró Debbie Reynolds, parece en algún momento. Entonces sale eso en los comentarios que leí y conmemora los 150 años de la firma de
de la independencia americana, la de la derecha. Aquí los dejo que simplemente disfruten de la expresividad de estos rostros extraordinarios. Son prácticamente fotos. Y en 63, que es cuando él hace la segunda imagen de Kennedy, el post le dice que no quiere que hagan nada que tenga que ver con... Le estaban dando condiciones, le estaban diciendo, no puedes poner esto, y ya van a ver. Aquí está Rockefeller, Robert Kennedy, Johnson, este presidente tan, bueno, tan poco elegante que se le ocurrió levantarse la camisa para enseñar su operación de apéndice. Todavía me acuerdo, yo era chiquita. Pareció un espanto aquello en televisión, en vivo y en directo. Nixon. Son realmente representaciones y de un tratamiento técnico absolutamente extraordinario. Nehru y Nazar. Coronel Sanders y Judy Garland. Y esta es la imagen que él apreció muchísimo. Las 4 libertades, que son la libertad de expresión, la primera, la libertad de culto, la segunda, la libertad de vivir sin penurias, con el pavo, con toda la familia, y la libertad de vivir sin miedo. Y quiero que las vean más cerca la de expresión, en la persona parada diciendo su opinión, la de la derecha, con cada uno su conciencia, la de la familia. Y fíjense los rostros de estas imágenes, de los que están al lado de la mesa, la niñita que mira el perfil del señor que está hablando, en primer plano el de la derecha que nos ve a nosotros, y ya vamos a llegar a... Este es el hijo de Rockwell, que él lo puso en un vagón de tren del New York Central Station, pidió que le prestaran un vagón, le mandaron uno un poco nuevo, entonces él pidió uno más antiguo y le mandaron a un mesonero que tenía 28 años en la compañía, porque el muchachito lo que está es... el muchachito está viendo a ver cuánto le va a dar de propina. Entonces él quiso escoger ese momento en que es la primera vez en la vida que tú tienes que dar. Y la derecha es una niñita en un tren que está viendo la pareja que se está besando en el asiento de atrás, completamente concentrada e interesada en observar lo que está pasando en la pareja. Esto es una imagen de verano, de vacaciones, toda la familia metida con el perro y la abuela incluida en el carro. Esto es otra imagen que se llama Los Chismes, que se le había ocurrido 20 años antes y trató de decir que le habían llegado a él chismes. Eso generó todo un alboroto, empezaron a escribirle al post que era eso, de cuáles eran los chismes. La mujer de la primera imagen de la izquierda se quejó de que no le gustaba su representación, etcétera. Entonces, uno de los modelos dijo, es más divertido posar para él que ir al cine, porque te mantiene en vilo con todas sus divertidas historias. Este es un electricista, de nuevo aplaudir el trabajo del hombre medio americano, una manera impresionantemente hiperrealista de representar a este señor. Al otro también, pero el otro es más una caricatura, de lo que interesa es la imagen de la derecha. Esta es otra escena de un tren, de las personas que van a esquiar, y hay un señor de lo más comedido que está siendo absolutamente apabullado por la señora que va a esquiar y que quiere darle la mano a los compañeros que están del otro lado. Esta imagen es muy interesante porque es de los menonitas. Los menonitas son una rama del movimiento cristiano anabaptista que nació en la época de la Reforma y se sigue practicando. Entonces ellos están dando gracia en un comedor popular donde hay una cantidad de gente que los están viendo como si fueran unos marcianos, por supuesto, ¿no? Y esto vino porque un lector del Saturday Evening Post le escribió diciéndole que había visto la imagen de una familia rezando
y que eran de esa religión, de esa creencia, de esa rama del cristianismo. Este es el muchacho que se está yendo para la universidad, de la familia. Una barra de fuente de soda con el jovencito flirteando con las tres niñitas. Estos son los hechos de la vida. El papá le está explicando y él está sonrojado y como descompuesto, ¿no? En cambio, en la derecha están peleando dos personas porque su candidato en las elecciones es distinto, la esposa y el niñito en el piso llora desconsolado mientras ellos pelean. Una niñita con una imagen de Jane Russell en la pierna se está viendo en el espejo, acaba de desechar la muñeca, en el piso hay un, un labial, un cepillo, un peine, y ella ya está como pensando en qué va a pasar a ser más una señorita. Este pescador con una sirena en una cosa lúdica, y este es muy interesante, muy reproducido. Él acaba de descubrir el disfraz de Papá Noel en una gaveta y se da cuenta de que el descubrimiento entre realista, ¿no? Hasta el pijama, el mueble, fíjense la puerta abierta que ves atrás en el fondo, un radiador. Es un retrato de la sociedad americana. Los beisbolistas y las muchachas, las pompón, que obviamente que él está perdiendo su equipo y ellas están todas desconcertadas. Esta es la imagen de un novato que está llegando a los Red Sox de Boston con una cara todavía de ingenua y los otros ya son unos veteranos, ¿no? Pero esa inocencia del nuevo jugador. Aquí están buscándole ropa de frío de un baúl del año de la pera total a la persona que está llegando probablemente hasta y esta es muy simpática, el muchachito está asegurándose de que el médico tenga licencia para ejercer la medicina, porque entonces hay toda esa cosa humorística este es uno que se fugó de la casa, miren abajo el palo con lo que él se llevó, y el policía que lo encontró, que se lo está llevando a tomarse algo en esta fuente de soda, con toda la amabilidad del dueño del mesonero que está detrás del mostrador. Esta es una imagen de Rockwell, triple autorretrato, se toma de espalda, pone su obra en el lienzo y además se está viendo en el espejo, ¿verdad? Eso se llama Miss Anabim, que consiste en colocar un segundo relato dentro de un primero en un reflejo del tema. Aquí ven la foto, esta es todavía mejor, Elba. Esta que donde está él con la foto de la obra abajo y él mismo viéndose en el espejo. Esto es una imagen terrible de unos asesinatos que hubo en el 65 en Mississippi y que él retrató, y entonces el Post empezó a decirle, no queremos este tipo de cosas, no le permitieron publicar esto, y después hizo la llegada del hombre a la luna. Se llama El final imposible, The Final Impossibility, las huellas del hombre en la luna. Son ambas obras de él, y esta es la obra donde él da a entender, se llama La Regla Dorada, es una reunión de hombres, mujeres, niños de diferentes razas, religiones y etnias, precursora de los temas de conciencia social a los cuales él se iba a dedicar. Y es interesantísimo el hecho de que él se acordó que él tenía unos bocetos de 20 años antes sobre las Naciones Unidas, que él tenía cuando nació, pues cuando nacieron las Naciones Unidas, 48, 49, fue a buscarlos en el sótano y estos son esto era lo que lo que él tenía, y tenía también estas notas. Se puso a estudiar religiones comparadas, budismo, cristianismo, confucianismo, la cultura hebraica, hinduismo, islam, todas las tenía. Aquí vamos ya a terminar, ya termina la conferencia.
Esto es la llegada de unos niñitos de color a una urbanización de niños blancos. Y de hecho se ve en la ventana de atrás, pronto estos niños van a jugar juntos y no va, y van porque son niños, pero ya hay una persona en aquella ventana que está como un adulto que está como no muy contenta con la historia, ¿no? Y esta es la famosa obra El problema con el que todos vivimos. Esta es la muchachita negra a la cual están tirando tomatazos, mientras estos diputados, estos sheriffs americanos la están escoltando a su primer día de colegio en ese año, en el año 63. Es el momento del horror, de la muerte de Kennedy, la muerte de Luther King. Y aquí está la niñita esa, su foto en el fondo, ya hecha mujer con Obama, que se llama Ruby Bridges, y esta es una obra que se llevó a la Casa Blanca y fue escoltada por las amenazas que tenía. Se reunió con el presidente en el 2011 y el cuadro se le cedió a la Casa Blanca con motivo de los 50 años. Y cierro con esta imagen, que es una obra de Pollock que él había visto en los periódicos y se fascinó con el action painting, Rockwell. Entonces hizo dos obras, la del fondo, que es la obra de Pollock, y esta figura que está como observando en el museo, la sobrepuso esta imagen sobre la otra, ¿no? Y ustedes saben lo que hizo. Cortó la imagen, mandó a un concurso a la parte izquierda del cuadro, nada más lo de Pollock, pero que no es un Pollock, que es uno que él imitó a una obra de Pollock, y se ganó el primer premio en la Asociación de Arte de Firestone en New York. Lo firmó con otro seudónimo italiano y se ganó el premio. Colorín colorado.